aquí estamos en cualquier duda que tengáis, se debate entre todos. Escucha, yo te voy a preguntar, o sea, que por lo que yo he entendido en esta última exposición que tú has dado, yo creo que vamos por, o sea, los modelos prácticos lo que nos han acostumbrado es a, en vez de a una vida natural y fomentar los pueblos y todo, nos han ubicado aquí en las grandes ciudades. Sí, hombre, tampoco ha sido yo como un plan, pero sí, vamos, Así, nos hemos una ido... cosa sintetizada es una cosa así, ¿no? Sí, sobre todo es la idea de que muchas veces pensamos que los que nos gobiernan tienen un plan, pero los que nos gobiernan a su vez son gobernados, sí, por dinámicas más fuertes que se les escapan, pues la dinámica del crecimiento, de la tecnología, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, pensar la sociedad más que como una pirámide controlada por una serie de gente, que evidentemente es una pirámide controlada por una serie de gente, como un tren que se descarrila y que los mismos que la manejan no saben muy bien cómo parar, ¿vale? Y eso te cambia mucho, te gira totalmente la perspectiva de lo que se tiene que hacer, ¿vale? De pensar que hay una serie de gente que tiene un plan más o menos que es contrario a tus intereses, a pensar que esto es una máquina desbocada. Yo creo que hay un salto muy importante. Yo creo una cosa, que si tú has, te digo desde mi punto de vista, si tú has sido capaz de contarnos esto en un Ellos también lo son. En un local de la periferia de Madrid, de un pueblo obrero, aquí no sé qué, yo creo que ellos tienen capacidad como para, no creo que, o sea, yo creo que sí que hay planes planificados para ciertas cosas. O sea, desde los gobiernos hay planes planificados para que el éxodo rural de la gente se vaya a las ciudades, los hay. Y no ocurre porque sí, esos planes planificados los ha habido éxodos rurales y la gente se ha ido a las ciudades y hay planes planificados de por qué los barrios son de unas maneras y ahora son de otras, y porque se construye, los arquitectos construyen los pisos de una manera y construyen organizaciones cárceles para que los niños no salgan y entonces salgan de otra manera. Y yo creo que sí que hay planes planificados, que sí que es cierto que a lo mejor hay momentos en los que dice, hostia, esto se nos está yendo de madre, y se reúnen un conjunto de la élite mundial para decir hacia dónde vamos a ir, también lo creo, pero yo sí creo que hay peña, hay cabezas pensantes. Si estás tú aquí, que tienes estudio de antropología, contándonos esta película, yo creo que hay peña, claro, financiado por fundaciones de estudios y por empresas en universidades norteamericanas y de cualquier lugar del mundo, de Inglaterra e incluso de aquí, de España y de muchos lugares del mundo, donde se está... Pero bueno, lo que sucede es exactamente el mismo ejemplo que aquí, y continuando con el ejemplo, él puede saber eso, ¿sabes? Y comunicarlo a los demás. Nuestra capacidad para obrar en función del conocimiento que tenemos es limitado. Es decir, yo puedo saber esto, pero luego las decisiones que yo tomo en mi día a día, me veo en una emergencia, en una determinación de cuáles son las decisiones que yo tomo, que aunque yo sepa esto, no puedo obrar de un modo distinto. Voy a dar el ejemplo concreto que se entiende mejor. Yo entiendo la gravedad del consumo energético, pero no puedo tomar otra decisión que coger la furgoneta e irme a currar, porque tengo la emergencia de sacarme los 20 pavillos o 40 pavillos al día para comer. Pues eso le pasa a la élite capitalista le sucede lo mismo. Puede entender cuál es su problemática sistémica o el problema del sistema, pero se ve en la emergencia de que las empresas toman las decisiones en función de emergencias mucho más diarias. Y luego que está claro que hay muchísimos planes, pero la cuestión central yo creo es que no hay un ellos conjunto y unitario organizado, ¿vale? Ellos son una diversidad de gente enfrentada entre sí, ¿sabes? No hay una mesa a la que se reúnan alrededor para tomar la decisión y ver el gran plan y luego dan la orden. Eso no existe, es un proceso mucho más caótico, ¿vale? Entonces, aunque surgen voces como estas y van surgiendo, pues eso, el informe del Club de Roma, fue un toque de atención que se les dio hace 40 años, es decir, gente que no va, y para nada se hizo algo, ¿sabes? Porque se ven, lo que dice José, están movilizados por cuestiones que se les escapan a ellos, es decir, hay que entender que el capitalismo lo entendemos mucho una cuestión de clase porque lo sufrimos como una cuestión de clase, pero en esencia es un juego, es un sistema de reglas de juego, ¿vale? No es que hay jugadores que se beneficien y jugadores que estamos como puteados, pero la esencia es un juego que funciona solo, ¿sabes? De todos modos, la clase sí. es una relación social, no es un grupo de personas.
Claro, yo creo que también se les escapa. Yo no tengo tan claro que tengan un proyecto o tengan estudios que les determinen cuál es la mejor ruta que deben seguir para conseguir sus fines. La prueba la tenemos en que ante el resultado de la crisis, las opciones que se plantean, de hecho la opción fundamental, que está la del neoliberalismo, rompe con toda la economía clásica. La economía clásica, pues después de Keynes, parte de que ante una época de recesión lo que hace falta es reactivar la economía a través de un incremento de la demanda, sea pública, privada, inversión, saldo exterior, etcétera. Y vemos que los planes que tienen van exactamente en contrario de su política económica clásica. O sea, están rompiendo sus propias teorías económicas para darle soluciones a una situación nueva, con lo cual indica que tampoco tienen las ideas muy claras. Y sobre todo, o sea, porque, sí, estamos diciendo, en una época en Europa que está en un periodo de recesión, le están aplicando políticas que hacen incrementar la recesión. O sea, es como absurdo. Dice, ¿cómo para solventar una recesión impones políticas que agravan la recesión? Y esto es absurdo económicamente, y hay un mogollón de economistas que lo plantean continuamente en los periódicos. Es decir, esto es absurdo. O sea, ¿por qué se aplica esta política? Y es que entre ellos se responden y nadie es capaz de entender globalmente por qué. O sea, claro, lo último que quería decir en este sentido es, por ejemplo, está claro, hay muchísimos planes. El mundo está lleno de planes y de gente, y hay cuestiones que sí que son intencionales, pero hagamos una analogía con el Imperio Romano, por ejemplo, que cayó. O sea, y esa gente también hacía sus planes para que no cayese el Imperio Romano, pero se les fue de las manos, ¿vale? Pues yo creo que es un momento muy parecido, ¿vale? Ellos hacen sus planes, lo intentan, pero no lo consiguen. Y en ese no consiguen, por supuesto, nosotros pagamos los platos rotos, no lo pagan ellos. Como no paga los platos rotos el ciudadano de Roma del siglo III, ¿sabes? O sea, no lo pagaba el emperador en su palacio, sino los ciudadanos de la calle. Pues es una cosa parecida. Quiero decir una cosa, por ejemplo, lo que has dicho tú ahora, ¿no? El rollo de que están aplicando políticas económicas o están aplicando ciertas cosas que no están solucionando los problemas. En el ámbito de no un cambio de modelo ni nada de eso, sino en el ámbito de seguir con el capital. Vale. Para mí es una cosa de planteamiento ideológico. Entonces, por ejemplo, me pasó mi padre un texto bastante interesante de Noam Chomsky que te hablaba de cómo nos manipulan en los medios de comunicación. Una de las manipulaciones que nos planteaban era lo de hablarnos como si fuésemos niños y cosas de ese tipo, pero una de las cosas que planteaban era plantear un rollo, estamos jodidos, pero es mejor hacer recortes y tal, para que, o sea, como es un mal menor, o algo así. Pues yo creo que con el rollo de la recesión lo que están infundando es ideología, con el rollo de la crisis. O sea, realmente ellos cuando, no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero realmente el mensaje de adoctrinamiento de ideología lo que nos están planteando es, mira, aquí lo que hay que hacer es tragar, porque si esto se cae, todo se va a ir a la red, ¿sabes? Y así, dicen, encima estamos planteando políticas económicas de recortes y no se soluciona la movida. Pero bueno, si planteamos otras más que son peores, a lo mejor se soluciona. En caso, a lo mejor me estoy equivocando, pero para mí es una cuestión de ¿sabes? Y yo que sé, que si lo planteas a nivel ideológico, vino un día, por ejemplo, una mujer mapuche y nos lo decía claramente. Nos decía, cuando vino una mujer mapuche nos lo dijo, mira, vosotros no es que estéis, no es que no podéis salir del sistema, sino es que vosotros vais al sistema y llaméis al sistema porque no queréis salir del sistema. Es como la puta droga. Era un planteamiento, por ejemplo, del tipo de el rollo de la propia dinámica del sistema, huelgas de profesores tal y cual, para que no haya recorte, no sé qué, no sé cuántos. Pero la realidad es que todos sabemos que si mañana no se levanta nadie para ir a trabajar, esto se va a la garete. Sí, ¿por qué no? No, porque ahí falta un componente, el componente de dominación simbólica y psicológica de la población. O sea, quieras que no, aquí todo el mundo pues tenemos nuestro nivel de vida, consumimos lo que podemos y sobre todo tenemos una imagen mental que es la que nos sitúa en la realidad que vivimos. O sea, y esa está conformada pues desde la escuela, desde la educación, desde los padres, desde los grandes medios de adoctrinamiento. Entonces, romper, no es tan fácil romper con eso, pero porque no tenemos claves para decir, bueno, vamos a romper, mañana no vamos a trabajar ninguno.
no, para llegar a ese punto de clic hacen falta más cosas. Claro, haciendo referencia un poco a lo que tú dices, ¿no? Lo de encontrar cuáles serían las claves. O sea, yo sí que me quedaría con algunos conceptos claros de la charla, que es lo que nos puede dar herramientas para poder plantear batallas con un cierto nivel estratégico, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas que yo considero después de leer o de ver estas cuestiones es que cuando nosotros planteamos la defensa de los servicios públicos, hay que plantear la defensa de los servicios públicos desde una perspectiva de empezar a desarrollar unas tareas con menos recursos, a plantear batallas que con menos recursos en términos de riqueza, de capacidades, y sobre todo a plantear batallas de rivalidad entre gasto social. Es decir, la sanidad pública tiene que enfrentarse al ejército, ¿sabes? ¿Por qué? Porque los gastos en el ejército tienen una perspectiva de cómo afrontamos la vida social global de una determinada modo, ¿no? Basado en la pobreza de unos y la riqueza de otros, en la competencia entre unos países y entre otros, y sin embargo, si la sanidad compite con el ejército, lo que haces es una redistribución de los recursos que todavía quedan para la satisfacción de unas necesidades de la población. Y creo que eso desde los colectivos que luchamos por los servicios sociales o la defensa de lo público no se está planteando, no se habla de esa competencia entre hacia dónde se derivan los recursos. Y otra cuestión es la capacidad que nosotros tenemos para abstraernos de su discurso, ¿sabes? Si la economía no existe o tiene unos errores graves, somos capaces de generar unos sistemas económicos que se peguen a lo real. Me ha venido a la idea un poco hablando de lo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una deuda muy grande, pero tiene muy pocos problemas. Una sencilla razón, que al tener el mejor ejército de la humanidad, tiene una deuda que puede sencillamente no pagar, ¿vale? Porque yo puedo estar endeudado, pero si a mí nadie me puede obligar a pagar, pues no tengo un gran problema. Digo, pues tú te quedas con la deuda y ya está. Entonces nosotros mismos podemos hacer lo mismo. Podemos estar con la mierda hasta el culo, con la hipoteca, con no sé qué, con no sé cuántos, pero si somos capaces de generar un sistema de ocupaciones que acaben con la cuestión de los desahucios, se vuelve, por un lado, nos oponemos a las casas en su cuestión del valor, de cuánto cuesta, de cuánto vale, si son una inversión o no lo son, y volvemos a la real. Una casa son 4 paredes, un techo y un sitio donde poder dormir caliente, que es importante y tener intimidad, ¿sabes? Bueno, lo del derecho, aunque no venga reconocido por la Constitución, ¿sabes? En realidad para mí una casa es un sitio donde cobijarme, y volver a esa realidad, a eso material, a lo que tú hablabas, ¿no? Que es la cuestión de lo material sobre lo que conformamos nuestra sociedad, es el mensaje y la estrategia que podríamos empezar a desarrollar.